Bueno, amados hermanos, vamos a compartir nuestro mensaje que tenemos para hoy, domingo 12 de enero. Y el título que tiene el mensaje es Lo sobrenatural de Dios en un mundo natural. Lo sobrenatural de Dios en un mundo natural. Sobrenatural. Significado de sobrenatural: adjetivo que se excede de los términos de la naturaleza. Preternatural, sobrehumano, divino, celestial, extraordinario, fabuloso, asombroso. Esa es la definición de sobrenatural que tiene la Real Academia de la Lengua Española según el diccionario. Ahora, esta definición es humana. Esta es una definición humana. Yo quiero que nosotros veamos una definición desde el punto bíblico de lo que es sobrenatural. Y para eso vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17. Dice la palabra de nuestro Padre, en el nombre del Señor Jesús, nombre sobre todo nombre, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, estábamos viendo una definición humana del significado de la palabra sobrenatural. Sobrenatural es una palabra compuesta de dos palabras: sobre, que está por encima, y natural, de algo que es natural, llevado a la naturaleza, o algo que se hace naturalmente. Entonces, en esta definición, la misma palabra nos dice que la palabra sobrenatural es algo que está por encima de lo natural, que no está ni abajo ni a la misma medida, sino que está por encima de lo natural. Y ahora, ¿qué es lo natural, hermano, hermana? Lo natural es esto que vemos aquí. Nosotros somos natural. Esta iglesia es natural. Este proyector es natural, el letrero, la silla, todo esto es natural, porque esto es algo que no nos sorprende. Si yo vengo a un lugar, voy a encontrarme con cosas natural que voy a encontrar en ese lugar, pero lo de Dios no es natural. Está por encima de todo esto que nuestros ojos pueden ver, y para eso vamos a entrar un poquito más en lo que es estas definiciones que nos da aquí el apóstol Pablo en la carta que le escribe a Timoteo, donde le dice: por tanto, al Rey de los siglos. Lo primero que hace es decirle al Rey de los siglos. O sea, porque no está hablando de un rey de una época. Si usted se va a la historia, en la historia se va a encontrar que hubieron reyes de ciertas épocas, pero esos reyes no siguen siendo rey hoy en día, porque ya murieron. Si podemos echar hacia atrás, vimos a la reina que murió hace poco y tomó la sucesión su hijo. Ella terminó su periodo de reinado y reinó solamente hasta allí. Ahora está reinando ¿quién? El Hijo. Pero con el Padre, con nuestro Dios, con el Señor Jesús y el Espíritu Santo no es así, porque Él es el Rey de los siglos hacia atrás y de los siglos hacia adelante, porque Él se llama el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Entonces, con esto quiero que tengamos clara la definición de por tanto al Rey de los siglos, para que nos quede claro que aquí se está refiriendo al eterno Dios. Ahora, le dice inmortal, inmortal, porque Él es inmortal. Dios no muere, pero nosotros sí somos mortales. Por eso es que somos naturales, porque la gente natural muere. La gente que no es natural no muere. ¿Y quiénes son los que no mueren? Los que somos sobrenatural. Cuando nosotros seamos transformado, transfigurado de este cuerpo. Pero mientras nosotros estemos en este cuerpo, tenemos un cuerpo natural que va a sufrir enfermedades, que va a tener dolor, pena, tristeza, hambre, va a necesitar comida, va a necesitar también emociones. Todo eso está dentro de un cuerpo natural. Pero cuando nos vamos a lo sobrenatural,
Dios no necesita comida. ¿Usted cree que Dios necesita comida? No la comida natural que está aquí en este mundo, que de repente si comemos, si nos excedemos, nos da diabetes, alguno nos sube el azúcar, o de repente si no nos manejamos bien, nos llenamos de mucha grasa, nos saturamos en grasa, o nos pueden tapar las arterias. Eso es lo que sucede con la comida natural. Pero la comida de Dios es espiritual, es celestial. Él habla de manjares, que habrá una mesa y una gran boda y una cena, pero no va a ponerte allí como muchos piensan, quizás un lechón asado y te va a poner media vaca ahí a la parrilla. No, la comida que va a haber allí es una comida espiritual. Es una comida que no se tiene que preparar, no se tiene que cocinar, nos sacia. Dice que nosotros nos vamos a alimentar del árbol que está sembrado en el medio del paraíso. O sea, si yo me voy a eso, yo voy a alimentarme de un árbol especial que da un fruto que, según lo que dice la Biblia en el libro de Génesis, es apetecible a la vista. Por eso fue que fue tentada Eva, porque Satanás le dijo: mira ese árbol, mira ese fruto apetecible, no te va a suceder nada, cómetelo. Pero ¿qué pasa? Que ese árbol, porque es el árbol de la vida eterna, está reservado para que cuando nosotros comamos de ese árbol, nosotros nos saciemos eternamente y no necesitemos que si la torta, que si el arroz. Yo no puedo vivir sin arroz aquí en este mundo natural. Yo soy panameño y allá en Panamá se come arroz 2 veces al día, al almuerzo y en la cena. Imagínense, yo creo que en Perú también, ¿no? En Perú también, porque somos países tropicales cálidos. Entonces el cuerpo necesita más almidón, más carbohidrato, más energía, porque gasta mucho más, transpira más y es más caluroso. Pero acá en Chile no, pues acá en Chile se come arroz quizás 2 veces a la semana y una vez al día nada más. Después fideo, papas y lechuga, ensaladas, sopas y porotos, lentejas. Pero son las culturas. Pero en este mundo natural nosotros necesitamos alimentarnos. El hombre que no come se muere. La mujer que no come se muere. Por eso dice la Biblia que el que no quiere trabajar, que no coma. Entonces, si no trabajas, te mueres. Y si no comes, te mueres. Perfecto. Teniendo claro lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, en esta definición, yo quiero entrar en la definición del Rey de los siglos. Vamos a Apocalipsis 19, 16. Mire lo que dice Apocalipsis 19, 16. Dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, el título del Rey de los siglos es dado al Señor Jesucristo, porque dice que Él en un cinto y en el muslo de su pierna tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y por qué Rey de Reyes? Porque hoy en el mundo natural hay muchos reyes. Hay muchos reyes. Entonces Jesucristo está por encima de todos esos reyes. Él reina por encima de todo reinado natural que hay, porque el reino de Dios es de otro mundo. ¿Qué le dijo Jesús a Pilato cuando Pilato le estaba diciendo: ¿eres rey tú? Y él le dice: tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Porque si fuera de este mundo, ellos no me hubieran entregado a ti. Mi reino es de otro mundo. El reino de Dios es el que es el reino sobrenatural, el que está sobre este mundo natural. Allí está el reino de Dios, que es el reino de los cielos. Entonces, a ese reino es que nosotros pertenecemos. A esa ciudadanía es que nosotros pertenecemos. Por eso nosotros como cristianos no podemos entrar en la xenofobia con los migrantes, porque ¿sabe qué? Muchos dirán, yo diré, no, es que yo soy panameño. Eso es naturalmente hablando. Soy panameño, pero yo soy un extranjero en este mundo. Todos somos extranjeros en este mundo.
porque nuestra ciudadanía, dice la Biblia, que está en el cielo, no está en la tierra. Entonces, si Jesús nos da el ejemplo que este mundo no es su reino y que los que están aquí no son de su reino, entonces nosotros, cuando le recibimos a Él, formamos parte de su reino, inmediatamente dejamos de poner la mirada en las cosas naturales para ver las cosas sobrenaturales. Y allí es donde está el secreto. Rey de reyes y Señor de señores. Él es mi rey, Él es tu rey, Él es el rey de nosotros y el rey de todo. Ahora, también le dice que es inmortal. Dice aquí, por tanto, al Rey de los siglos, hace una coma y dice inmortal. Y si eso inmortal, ¿a dónde me lleva? A Isaías 57:15. Vamos a Isaías 57:15, iglesia. Dice: porque así dijo el alto y sublime, refiriéndose al eterno, a Dios, el que habita en la eternidad, o el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, ¿alguno le ha recordado esta letra algo? Una alabanza, ¿no? ¿Se acuerdan de la alabanza de Gadiel Espinosa? A el alto y sublime, al que habita en la eternidad, el que está con el quebrantado de espíritu. Bueno, de allí salió esta alabanza. Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí sobre una enseñanza que estaba dando ayer en sábado de predicación de la palabra que hago los sábados. Y la alabanza de hoy en día, hay mucha emoción en la alabanza de hoy en día, porque las personas están componiendo alabanzas de rimas, de algo que se escuche bonito, de algo que tú quieras escuchar, de algo que le dé paz a tu alma, pero a tu espíritu nada. Entonces, esto es lindo cuando nosotros encontramos que una alabanza que uno canta es sacada de un texto bíblico, es realmente bíblica. Entonces, esto me dice a mí que yo estoy adorando al Padre como a Él le gusta. Cerramos paréntesis. Bueno, hablando de esto, Isaías 57:15, al alto y sublime. Imagínese eso, hermoso Dios, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. O sea, Él está diciendo: yo no habito en templo hecho por manos de hombre. Comenzando por allí. Yo no habito, Dios no habita en este recinto. Él no habita en este recinto. Él habita por fe en tu cuerpo y en mi cuerpo a través de su Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que este templo, este cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. O sea, que aquí es donde Dios se manifiesta, de aquí es donde Dios habita. ¿Por qué? Por fe, porque nosotros decidimos creer en lo sobrenatural de Dios, en un mundo natural. Entonces nos preguntamos, entonces, ¿cómo yo puedo tener un cambio? ¿Cómo una persona puede tener un cambio de ser un delincuente a ser un siervo de Dios? De ser un homicida a ser un siervo de Dios. De ser una ramera a ser una sierva de Dios. ¿Cómo puede haber un cambio? La Biblia nos los enseña. Rahab era ramera y tuvo un cambio. ¿Por qué? Porque llegaron dos espías hebreos allí, dos israelitas llegaron allí. Ella le abrió la puerta. Al abrirle la puerta a los israelitas, no le estaba abriendo la puerta a las cosas naturales del mundo, le estaba abriendo la puerta a lo sobrenatural de Dios. Le estaba diciendo a Dios: ven y entra en mi casa. Una ramera. Por eso es que nosotros, como le digo, no podemos juzgar ni el extranjero, ni tampoco una persona que esté atada por un pecado, llámese por la prostitución, llámese por el homosexualismo. Nosotros tenemos que ver no a la persona, porque la persona es natural. Ella está atada con el pecado, pero dentro de él hay un espíritu que es sobrenatural, que necesita ser impactado por lo sobrenatural de Dios, que viene siendo ¿qué? El Espíritu Santo de Dios y el Señor Jesucristo, el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros logramos entender eso,
Cuando nosotros logramos entender que Dios es el alto y sublime que habita en la eternidad, habita en lo alto, habita en el tercer cielo, nosotros creemos en lo que dice la palabra de Dios. Porque te vas a encontrar hoy en día muchas personas que dicen: no, pero este libro lo escribió un hombre. Sí, te vas a encontrar con personas que dicen: este libro lo escribió un hombre. Este libro lo tradujo un hombre. Pero este hombre, según la palabra, estaba inspirado por el Espíritu Santo de Dios. No es lo mismo que yo me ponga a inventar una palabra de la palabra de Dios a que yo lea la palabra de Dios. Eso es lo importante. Ahora, por lo tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, al único sabio Dios, dice el inmortal, el invisible. Ahora, ya que estuvimos viendo el inmortal, Él no muere. Dios no puede morir. Dios tampoco puede nacer. Hay muchas preguntas que están sin respuesta dentro de la fe cristiana. Y una de las cosas que no hay cómo responder es: ¿quién es el papá o la mamá de Dios? Son preguntas que hacen los niños de repente. ¿Quién es el papá o la mamá de Dios? Dios no tiene papá, Dios no tiene mamá. Dios es Dios. Él es el creador. Él nos creó a nosotros. Nosotros sí necesitamos en este mundo natural un papá y una mamá para poder que nazca un bebé, un niño o una niña. Pero Dios crea de la nada. Él da vida a lo que no tiene vida. Él da forma a lo que no tiene forma. Pero nosotros somos según la imagen de Dios, el modelo que Dios creó. Entonces, teniendo esto claro, nosotros tenemos que sacar todo argumento, toda duda que quiera sembrarnos lo natural en contra de lo sobrenatural de Dios. Nosotros tenemos que tener claridad en lo que estamos creyendo. Tenemos que tener claridad que venir a este lugar no es una pérdida de tiempo. Porque no va a faltar el que te diga a ti: ¿y qué haces perdiendo el tiempo allá? Sí, porque a mí me lo han dicho. Y no hace falta el que llega y te va a decir: te pongo un mes nada más para que vuelvas a estar como eras antes. Y comienzan a declararte cosas en contra del mundo sobrenatural de Dios, pero cosas naturales de este mundo. Entonces nosotros no podemos creer en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Ahora, aquí el apóstol Pablo también le habla, dice el Dios invisible. El apóstol Pablo, después de inmortal, menciona al Rey invisible. Y eso me lleva a Colosenses 1:15. Vamos a Colosenses. Mire lo que dice el libro de Colosenses 1:15 con relación al Dios invisible. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible. Es lo que comienza diciendo. Y cuando se refiere a Él, se refiere al Señor Jesucristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el primogénito de toda la creación. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: Jesucristo se encarnó, dejó y se despojó de toda su deidad para venir a este mundo, para que Dios se encarnara en un cuerpo y pudiera manifestarse al hombre a través de la carne. Por eso Dios no usó un hombre para crear a Jesucristo, porque ahí volvemos nuevamente a la creación, donde Dios es. Nosotros necesitamos, para que tengamos familia o tengamos hijos, la unión de un hombre con una mujer. Eso es lo que se necesita en el mundo, ¿qué? Natural. Pero en el mundo sobrenatural no es así, porque Dios solamente necesitó una mujer. Él no necesitó un hombre para crear a su hijo, sino que Él dice la palabra que el Espíritu Santo colocó en María, en su vientre, el embrión que dio el fruto de Jesucristo. Dios no necesitó que José se acostara con María para poder dar
a luz a Jesucristo. Él necesitó solo a María para que Jesús naciera, colocando ese embrión allí. Allí se manifestó lo sobrenatural de Dios dentro del hombre. Entonces, por eso Jesucristo, a pesar de ser un hombre, también era sobrenatural, también era de otro mundo, de otro reino. Entonces, viendo la palabra de Dios, lo que nos dice aquí, que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible se hace visible porque Dios no se puede mostrar como Dios al hombre, porque si no, muere. Por eso, porque muere. Entonces, teniendo esto bien claro, nadie nos va a mover de nuestra forma de pensar, porque tenemos cimientos firmes, que es la palabra de Dios. El único Dios me lleva a Juan 17:3. Vamos a Juan 17:3. Libro de Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Jesucristo termina diciendo aquí en Juan 17:3 que lo importante es que todos conozcan la vida eterna. ¿A través de quién? De Dios. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Pero aquí el apóstol Pablo le dice: al único y sabio Dios. Al único y sabio Dios. Estábamos hablando al principio de que Jesús era el Rey de Reyes, Señor de Señores, porque hay muchos reyes. Pues también en el mundo natural hay muchos dioses con D chica. Hay dioses inventados por el hombre, infinidades. Solamente en China hay más de 2-3 millones de dioses. Solamente en China. Ahora imagínense, súmele a India, Japón y Corea, y van sumando así, y en las tribus y las etnias tienen muchas creencias de dioses, tienen muchas creencias de cosas. Pero eso es el mundo natural. El mundo natural cree en cualquier cosa. Mire, hermano, hermana, lastimosamente en la fe católica también salen cosas así. De repente, en mi país, no sé si pasará acá o en Perú, pero en mi país, una vez dice una niña que se le apareció una virgen en un árbol, en una montaña, en un lugar lejano, en el campo. Y cualquier cantidad de gente fue a ver ese árbol allá donde se aparecía la virgen, a ponerle vela al árbol. Eso es lo natural del hombre. Eso es lo natural del hombre. De repente hubo otra que dijo: mira, que esa imagen que está allí, le salían lágrimas de sangre. Y todo el mundo fue a adorar a esa imagen. ¿Y qué nos vamos a ir? Algo más presente. Ahora salió un muchacho que por las redes sociales dice que hace milagros, que la fe católica lo ha puesto como santo para que la gente lo adore. Que por los videos que él sube, y es un muchacho, creo que tiene alguna discapacidad, y lo suben a las redes sociales, y usted viera el montón de gente adorando, no sé cuántos millones de visitas, porque el hombre natural quiere eso, quiere ver lo que sus ojos ven. Por eso Dios dice: yo soy el Dios invisible, yo soy el que me muestro a los que creen, no a los que quieren ver, sino a los que tienen fe, a los que creen. Porque nosotros, los que creemos en Dios, usted y yo, los que confiamos en Dios, sabemos para dónde vamos. Si yo le hago una pregunta, y ya con esto estamos terminando, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree en la vida eterna? ¿Usted, sinceramente, usted cree en la vida eterna? Yo creo en la vida eterna, amén. ¿Sabe por qué? Porque no tiene ningún sentido reunirnos aquí, congregarnos, si no creemos en la vida eterna. ¿Usted cree que Dios nos está escuchando ahora? Yo también lo creo, amén.
¿Usted cree que Dios le guía, le guarda y le cuida con su Espíritu Santo? Eso es del mundo sobrenatural. ¿Y por qué lo cree? Porque usted está convencido de que las palabras que están en ese libro que se llama la Biblia son verdaderas y que se van a cumplir. Entonces nosotros lo que vamos haciendo es ocupando este libro natural que tiene verdades sobrenaturales y las convertimos en realidades en nuestra vida. Porque este libro es un libro más si usted no tiene el Espíritu Santo en su vida para leerlo. Porque las cosas grandes y ocultas que están allí, para poder entenderla, la revelación solo va a llegar a través del Espíritu Santo a la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace que una persona deje de tomar? ¿Qué es lo que hace que una persona deje de drogarse? ¿Qué es lo que hace que una persona deje de violar, deje de robar, deje de mentir? Es el Espíritu Santo cuando llega a la vida de uno. Y con esto yo quiero concluir este mensaje. Lo sobrenatural de Dios en un mundo natural es el Espíritu Santo de Dios. ¿Es el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios es lo que hace que nosotros podamos experimentar las cosas espirituales. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto en la primera carta: estas cosas tienen que discernirse espiritualmente, porque para el hombre natural son locuras. Para las personas que pasan por allí, esto que estamos haciendo nosotros es una locura. Para los que vienen aquí queriendo venir a comprar algo, como el negocio está cerrado y hoy está convertido en una iglesia. ¿Por qué está convertido en una iglesia? Vamos a aprovechar este ejemplo para terminar con un ejemplo bien sencillo. Usted de lunes a viernes, esto aquí lo ve lleno de gente, comiendo, comprando, estudiando, hablando, riendo, chisteando, pero Dios no está allí. ¿Por qué? Porque es una actividad natural, una actividad diaria, una actividad común y corriente. ¿Y qué hace diferente que esto los domingos se manifieste Dios? No es el edificio, no es el púlpito, no es el micrófono, son ustedes, somos nosotros los que provocamos que lo sobrenatural de Dios se manifieste dentro de la iglesia. No es el edificio, este templo, este edificio, no, este auditorio, este salón, como se quiera llamar. No, es un templo que no está hecho por manos de hombre. Usted no está hecho por mano de hombre, usted está hecho y diseñado por la mano de Dios. Él diseñó el modelo original al principio de la creación. De lo natural hizo lo sobrenatural y sopló el Espíritu Santo, el Espíritu en usted, el Espíritu de vida. Por eso nosotros necesitamos hacer lo que dice Pablo aquí. Después del único y sabio Dios, dice, necesitamos darle honor, darle gloria a nuestro Padre, al Señor Jesús y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.